Entonces, vamos a empezar con el régimen estacionario senoidal o corriente alterna. Podemos hablar de las dos formas de esta forma de transportar energía, que es la más habitual en todos los sistemas que son un poquito más grandes de lo habitual. Es decir, cada uno en su casa pues tiene una instalación de corriente alterna. Y ya si nos vamos a niveles más grandes de distribución o transporte de energía, pues es el más utilizado porque es más eficiente en términos energéticos y de material y de todo. Entonces, vamos a empezar por los fundamentos. Lo primero que tenemos que saber es una onda periódica y cuáles son los valores asociados que se pueden decir de cada una de estas ondas. En primer lugar, una forma de onda es la evolución temporal de cualquier magnitud. Puede ser una intensidad, una tensión, una potencia, pues la relación que tiene esa magnitud con el tiempo es su forma de onda. Ya las teníamos en corriente continua. En corriente continua, cuando decíamos que la intensidad o la tensión en un determinado elemento era de la forma I de T o U de T, esa expresión I de T, que a lo mejor podía ser 3 más T amperios. Esto al fin y al cabo es una forma de onda. Lo que pasa es que lo que vamos a estudiar ahora son formas de onda con unas características en concreto. Por ejemplo, vamos a estudiar formas de onda periódicas, que son cuáles aquellas formas de onda en las que sus valores se repiten a lo largo del tiempo. Por tanto, lo que hacen es cumplir la siguiente condición. La siguiente condición, que es el valor de esa forma de onda en un determinado instante, tiene que ser igual a el valor que tenía en ese determinado instante, pero un periodo más tarde, o 2 periodos más tarde, o hasta cada periodos más tarde. Es decir, periódicamente, valga la redundancia, se van repitiendo o se van sucediendo los mismos valores de la forma de onda. Donde T mayúscula, por supuesto, es el periodo de dicha onda. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una onda que es periódica a lo largo del tiempo, está en el eje X. Si esto fuera f de t, pues podemos ver que efectivamente los valores de esta onda se van repitiendo. Aquí podemos identificar fácilmente cuál es el periodo de esta onda. Pues el periodo sería desde aquí hasta que volvemos a pasar por cero, subiendo. Pues este es el periodo de esta onda. También podemos identificar otra serie de valores. Por ejemplo, este es el valor de pico de esta onda, que tiene tanto valor de pico positivo como valor de pico negativo, que sería este otro. Bien, ¿qué más? Otra característica importante son, otro valor asociado a la forma de onda son los ciclos. Un ciclo es el conjunto de valores, es decir, este punto, este punto, este punto, pues todos estos valores que se suceden durante un periodo son los que conforman el ciclo. Es decir, el conjunto de valores. Todos estos valores que se pueden discretizar, porque estamos viendo una forma de onda continua, pues todos estos valores serían lo que forman el ciclo. Y luego tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo. Sabemos que la frecuencia, que se suele medir en hercios, es igual a la inversa del periodo. O el periodo es la inversa de la frecuencia. Muy bien, con esto ya sabemos lo más básico de las formas de onda y concretamente de las formas de onda periódicas. Ahora vamos a ver más concretamente, todavía no, vamos a ver cuál es el valor medio de una forma de onda cualquiera. No es más que el promedio de la integral en un periodo. Entonces, para una forma de onda f de t, la que sea, su valor medio, que habitualmente vamos a hablar de f sub m, será igual a el promedio, es decir, 1 partido por el periodo, de la integral entre t sub 0 y t sub 0 más el periodo de f de t diferencial de t. Este es el promedio de la integral en un periodo. Bien, y por otra parte vamos a definir el valor eficaz, que es un valor especialmente útil cuando queremos hablar de potencia y energía en los distintos elementos. El valor eficaz, habitualmente nos vamos a referir, si estamos hablando de la función f de t, como
F mayúscula, simplemente sin subíndice, o sea, el valor eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 partido de la integral entre t sub 0 y t sub 0 más el periodo de f de t al cuadrado, diferencial de t. Valor eficaz que en inglés se dice también el valor RMS, o lo que es lo mismo, root mean square. Root mean square. Pues esta es la forma que tiene el valor eficaz. La importancia, ya digo, es o viene cuando queremos calcular potencias o energías. Y viene aquí el ejemplo de cómo es la potencia media en una resistencia. Pues vamos allá. La potencia media que se disipa en una resistencia vendrá dada por 1 partido por el periodo, 1 partido por el periodo, por la integral entre t sub 0 y t sub 0 más el periodo de t que depende de t. Diferencial de t, es lo que hemos visto hace un momento. El valor medio de cualquier forma de onda, pues es el promedio de la integral en un periodo. Pero en una resistencia nosotros sabemos que la potencia tiene una expresión que puede ser t sub 0 más t. Pues en una resistencia la potencia es igual a R por la intensidad que circula a través de ella al cuadrado, ¿verdad? Esto diferencial de t. Y esto es igual, puedo sacar la resistencia fuera, quedaría R partido por t, por la integral entre t sub 0 y t sub 0 más t de I de t al cuadrado diferencial de t. Bien, pues si nos fijamos, todo esto, lo voy a poner de otro color, no es más que el valor eficaz de la intensidad al cuadrado. Fijaos que si yo elevo el valor eficaz al cuadrado, me cargo la raíz y me queda efectivamente el valor, sería R por el valor al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Y por tanto, la potencia media en una resistencia se puede calcular fácilmente, independientemente de que estemos hablando de corriente alterna o corriente continua, como R por la intensidad, el valor eficaz de la intensidad al cuadrado. De ahí a la importancia que tienen los valores eficaces. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces vamos a entrar ahora en ondas periódicas y concretamente en formas de onda sinusoidal. Tienen la forma que mostramos aquí. F de t es igual a f sub 0 por el seno o el coseno. Sabéis que indistintamente puedo hablar en forma de seno o coseno porque es muy fácil trasladar una función seno a una coseno, simplemente sumando y medios. En este caso, pues estamos trabajando en seno, pero normalmente vamos a poder cambiar entre seno y coseno indistintamente. Entonces, si aquí estamos mostrando esta forma de onda, donde el eje Y sería el valor de la función f de t y esto sería el tiempo, aquí podemos identificar que f sub 0 es la amplitud de esta onda, es decir, este valor. Esto sería f sub 0. ¿Vale? F sub 0 es la amplitud de esta onda. ¿Qué más? Pues tenemos, por otra parte, omega, que es la frecuencia angular. Frecuencia angular que se mide en radianes por segundo. Por otra parte, vamos a tener también delta, que es el ángulo de fase inicial. Daos cuenta que, por ejemplo, si esta función en concreto empieza por el 0, 0, es decir, cuando t vale 0, la función vale 0, quiere decir que este delta es 0 también, en este caso, porque es
Lo que mide delta es el desplazamiento de la función respecto del eje de ordenadas. Y por otra parte, a todo este término, omega t más delta, es el ángulo de fase de nuestra forma de onda en cualquier instante. Es el ángulo de fase. Claro, este ángulo de fase depende del tiempo. Por lo tanto, va evolucionando a lo largo del tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el valor medio de una función senoidal periódica, para lo cual lo que tendremos que hacer es el promedio de la integral en un periodo de esta forma de onda que hemos puesto aquí arriba. Pues el valor medio Fm de una función periódica es igual a 1 partido por el periodo por la integral entre t sub 0 y t sub 0 más t de f sub 0 por el seno de omega t más delta, diferencial de t. Vamos allá, sacamos el f sub 0 que es constante, partido por t, integral entre t sub 0 y t sub 0 más t. La derivada del seno es el coseno, por tanto necesito aquí un menos seno de omega t más delta. Este menos que he puesto por la cara tendré que sacarlo fuera también. Como t está multiplicado por omega, tengo que multiplicar por omega aquí y multiplicar por omega fuera, dividiendo. Y con esto ya puedo integrar del tirón, ¿no? Diferencial de t, pues esto es, todo esto es la integral, o sea, es el coseno de omega t más delta. Pues entonces, esto me queda igual a menos f sub 0 partido por t omega por el coseno de omega t más delta con t evaluado entre t sub 0 y t sub 0 más t. Bien, pero si yo evalúo el coseno entre dos instantes que están separados entre sí por periodo, pues obviamente esta integral va a ser, esto es un igual, va a ser nula. Y por tanto podemos ver que efectivamente el valor medio de una función senoidal periódica es 0, porque está centrada en el eje de abscisas. De hecho, os dais cuenta, tenemos todo este área hacia arriba y el mismo área efectivamente hacia abajo, porque aquí el periodo es una función periódica es 0. Por tanto, el valor medio de una función senoidal periódica es nulo. Pero aquí lo importante realmente no es el valor medio de la función periódica, que más o menos me da igual, pero lo que sí es importante es cuál es el valor eficaz de una función senoidal periódica. Para lo cual tenemos que hacer, pues, aplicar la fórmula que hemos visto antes, donde el valor eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por t, de la integral entre t sub 0 y t sub 0 más t, de f de t, es decir, f sub 0 por el seno de omega t más delta, diferencial de t, y todo esto va al cuadrado, y a todo esto hay que aplicarle la raíz. Bueno, aquí podría operar, de hecho puedo sacar el f sub 0 al cuadrado fuera, partido por t, multiplica la integral entre t sub 0, t sub 0 más t, de seno cuadrado de omega t más delta, diferencial de t. Esto la raíz cuadrada. Bien, podríamos resolver la integral, pero yo creo que no merece la pena. Y lo único que aquí es importante es que al final lo que obtendríamos es que el valor eficaz de una función senoidal es igual a su amplitud, f sub 0, partido por raíz de 2. Si integramos lo podemos sacar, pero yo creo que no merece la pena. Entonces, esta relación sí es muy importante. ¿Por qué? Porque fijaos que nosotros hemos expresado f de t como
f sub 0 por el seno de omega t más delta, donde f sub 0 era la amplitud, ¿verdad? Esto lo hemos dicho hace un momento. Pues en ocasiones nos va a ser más útil expresar esta misma función f de t en función de su valor eficaz. Para lo cual, lo único que haremos es decir, bueno, si la amplitud f sub 0 es igual a raíz de 2 veces el valor eficaz, yo puedo decir que esto es igual a raíz de 2 por f por el seno de omega t más delta. No sé qué le pasa hoy a mis signos más, pero no funcionan absolutamente nada. Más delta. Es decir, son dos formas idénticas o equivalentes de expresar una función senoidal periódica, pero de ellas es con la amplitud y otra es expresando el valor eficaz. Bien, esto para que lo tengáis en cuenta. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la resolución de circuitos en corriente alterna. Y lo primero que vamos a hacer es ver un método que se llama el método de los coeficientes indeterminados, que como podéis ver ya lo tengo yo aquí desarrollado porque creo que la resolución no aporta demasiado, otros años la he hecho y al final era un poco volvernos todos locos. Así que la tengo aquí expresada y lo que vamos a hacer es ir viéndola poco a poco. Además, ¿por qué no quiero resolverla paso a paso yo? Pues porque realmente no es el método que vamos a utilizar habitualmente para resolver circuitos en alterna. Vamos a introducir luego en el 8.3 otro método y este pues, va a quedar para el olvido. Simplemente que veáis lo difícil que es, tan difícil que es que no lo vamos a utilizar nunca más. Así que el método de los coeficientes indeterminados lo que dice es, nosotros tenemos un circuito bastante sencillo en el que tenemos conectada una fuente de tensión de corriente alterna porque tiene una forma de onda como esta, que está aquí, que es su GDT, ¿vale? Tenemos esta forma de onda y estamos alimentando a un circuito constituido por una resistencia y una bobina. Y lo único que queremos hacer es calcular cómo va a ser esta intensidad. Nosotros en corriente continua lo que hacíamos era decir, bueno, si estamos en régimen permanente de corriente continua, la bobina es un cortocircuito y simplemente divido esta tensión por esta resistencia. Pues aquí no va a ser tan sencillo, por lo menos con el método de los coeficientes indeterminados. Aquí vamos a tener que decir, bueno, como la forma de onda de la tensión tiene esta forma, es decir, la amplitud por el coseno de omega t más phi sub e, donde phi sub e es el ángulo de fase inicial, no sé qué, no sé cuánto, lo que voy a hacer es probar con una intensidad que tenga más o menos la misma estructura. Que tenga la misma estructura, es decir, bueno, la intensidad va a tener una amplitud, que no sé cuánto va a ser, es decir, esto para mí es una incógnita, y va a tener un ángulo de fase inicial que tampoco voy a conocer, que sería esta otra incógnita. Ahora bien, dice, bueno, ¿y el coseno de omega t por qué? Bueno, porque si yo estoy excitando un circuito que tiene esa pulsación, esa frecuencia angular, lo lógico es que la respuesta también tenga esa misma frecuencia angular. Entonces, vamos a probar con esta intensidad, donde desconozco tanto la I sub 0 como la phi sub i, tanto la amplitud de la intensidad como el ángulo de fase inicial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo de siempre, aplicamos segunda ley de Kirchhoff a este camino cerrado de tensiones. Y lo que tendremos es que la tensión E sub G de t es igual a R por I de t más L por la derivada de esa intensidad respecto del tiempo. Eso lo de siempre. Y simplemente ahora lo que vamos a hacer es sustituir donde pone E sub G de t, voy a poner su fórmula, es decir, esta parte, y donde pone R por I de t, voy a poner R por I sub 0 coseno de omega t más phi sub i, y donde pone L diferencial de I, pongo L y derivo la expresión de la intensidad respecto del tiempo. Es decir, L por I sub 0, la derivada del coseno es el menos seno, por acaso tenemos aquí este menos, omega t más phi sub i, y como estoy derivando el coseno, a mí me queda la derivada de lo de dentro, que es esta omega. Bien, pues ahora lo que tenemos que resolver es esta ecuación, para lo cual lo que hay que hacer es desacoplar los términos que hay dentro de los cosenos. Fijaos que tenemos el coseno de una suma, el coseno de una suma y el seno de una suma. Entonces, tenemos que recurrir a este conjunto de fórmulas. Y yo es que ni me acordaba, tuve que buscarlas para ponerlas aquí.
Total, que podemos desarrollar, por ejemplo, si aquí tenemos el coseno de omega t más phi sub e, podemos decir, pues el coseno de omega t más phi sub e es igual al coseno de omega t por el coseno de phi sub e menos el seno de omega t por el seno de phi sub e. Es decir, lo que tenemos aquí. A ver si consigo que se vea todo. Lo que estoy haciendo simplemente es decir, donde tengo e sub 0 coseno de omega t más phi sub e, voy a tener e sub 0 coseno de omega t coseno de phi sub e menos seno de omega t, seno de phi sub e. Pues así con todo y me sale este chorizo. Lo bueno de este chorizo es que puedo desacoplar. ¿Por qué? Pues porque cuando el coseno, daos cuenta que esta función se tiene, o esta ecuación se tiene que cumplir para todo t, y por tanto, si yo particularizo para cuando el coseno de omega t es igual a 1, ¿qué ocurre con el seno de omega t? Pues que será igual a 0. Y viceversa. Por tanto, esta expresión me permite desacoplar los términos en coseno y los términos en seno. Por ejemplo, aquí lo que hacemos, creo que en el primer caso es, daos cuenta que lo que tenemos es coseno de omega t igual a coseno de omega t igual a 1. Por tanto, todos los senos de omega t son igual a 0. Y lo que me queda es e sub 0 por el coseno de phi sub e es igual a r i sub 0 coseno de phi sub i, etcétera, etcétera. Por tanto, he podido desacoplar la primera expresión en esta otra. Y para la segunda lo que hacemos es, bueno, ¿y cuándo el seno de omega t es igual a 1? Pues en ese caso, el coseno de omega t es igual a 0 y lo que me queda es esta otra expresión. Muy bien. ¿Cómo seguimos ahora? Ahora lo que hacemos es sumar y elevar al cuadrado. O elevar al cuadrado y sumar. De hecho, creo que es la segunda. Es elevo al cuadrado. ¿Dónde pongo esto? Elevo al cuadrado cada una de estas dos ecuaciones y las sumo. Al cuadrado y sumo. Pues lo que me queda es e sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de phi sub e más el seno cuadrado de phi sub e es igual a tal, tal, tal. Fijaos de nuevo lo que os sale. La ventaja es que como este término y este término están en seno y en coseno, luego se me van a ir. Fijaos, me queda este término que está restando es idéntico a este otro término que está restando. Y luego por aquí me queda algún seno cuadrado más coseno cuadrado, este concretamente, que esto es igual a 1. Y fijaos que estos otros dos términos también tienen seno cuadrado más coseno cuadrado. Por lo tanto, si yo agrupo esto por una parte, los cosenos seno cuadrado me va a quedar 1 y por tanto va a ser r cuadrado. Y por otra parte, el seno cuadrado más coseno cuadrado hará que aquí simplemente me quede ese otro término. Y por tanto, para hallar lo que yo quería, que os recuerdo que era esta i sub 0, ya si podemos despejar aquí, saco factor común i sub 0, tal, 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 despejo y me queda que i sub 0, es decir, la amplitud de la forma de onda de la intensidad, va a ser este valor. Pues fijaos, la que hemos liado simplemente para sacar la amplitud de la intensidad que va a circular por el circuito. ¿Vale? Fijaos. Y de hecho todavía no hemos terminado. Nos falta ahora calcular el ángulo de fase inicial de dicha intensidad. Para lo cual lo que vamos a hacer es volver a este paso y en vez de elevar al cuadrado y sumar, lo que vamos a hacer es dividir una por la otra. Pues eso es lo que vamos a hacer. Volvemos a este paso y dividimos. Creo que lo que hacemos es dividir la segunda por la primera. Dividir la segunda por la primera. Muy bien, pues si derivo la segunda por la primera, me queda que la tangente de phi sub e, porque este sub 0 con este sub 0 se miraría, tangente de phi sub e es igual a r i sub 0 seno de phi sub i más omega, me queda esto. Total, que lo que hago es, bueno, voy a multiplicar por 1 partido r coseno de phi sub i, de forma que me quede, fijaos, la inventiva que hay que tener para llegar a este paso, ¿no? Me queda esta expresión, tangente de phi sub i más L omega partido por R, tal, tal, tal. Y lo que hacemos es decir que a esto
lo voy a llamar tangente de phi normal, tangente de phi. A L por omega partido por R le voy a llamar tangente de phi, que también aparece aquí. Esto también sería tangente de phi. Y por tanto puedo aplicar la fórmula de la suma de estos dos ángulos, de phi sub i más phi, me da esta expresión. Esto es una paranoia. Obviamente esto no se le puede ocurrir a nadie a menos que tenga las fórmulas trigonométricas hiperfrescas y una capacidad de cálculo. Lo bueno de tener esta expresión que es, si yo tengo que la tangente de phi sub e es igual a la tangente de phi sub i más phi, es que yo puedo decir que efectivamente phi sub e es igual a phi sub i más phi. Lo que yo quiero calcular, que recuerdo que es phi sub i, será igual a phi sub e menos phi, que es igual a phi sub e menos el arco cuya tangente es la L por omega partido por R. Por tanto, ya tengo los dos parámetros que yo quería. Recuerdo que yo estaba diciendo que la intensidad I de t tenía la forma I sub 0 por el coseno de omega t más phi sub i. Pues como en la pantalla anterior he sido capaz de encontrar el valor de phi de I sub 0 y en la pantalla actual acabo de encontrar el valor de phi sub i, pues puedo sustituir aquí y me queda la expresión de la intensidad a lo largo del tiempo por el método de los coeficientes indeterminados. Es decir, esto es I sub 0 y esto es phi sub i. Entonces, fijaos lo complicado que es esto, incluso con un circuito relativamente simple. Entonces, esta demostración sirve para ver que efectivamente no queremos aplicar nunca más en la vida el método de los coeficientes indeterminados. Lo que vamos a hacer es utilizar un método simbólico que se llama los fasores. Bien, para introducir lo que es un fasor, vamos a decir en primer lugar que cualquier forma de onda sinusoidal o senoidal puede obtenerse si hacemos girar un vector en el plano complejo a una velocidad angular omega. Fijaos que si yo tengo una forma de onda como la que está aquí representada, la podemos obtener haciendo girar a este vector en el plano complejo, ¿verdad? Fijaos, cuando yo empiezo aquí, estoy en este punto. Luego vengo hasta este otro punto, que estaría aquí. Luego, cuando llego a 90 grados, estaría aquí, ¿verdad? Luego, cuando estoy aquí, llegaría a este punto. Luego aquí, a este otro punto. Pues efectivamente, un fasor me permite, o un vector girando en el plano complejo, me permite representar una forma de onda sinusoidal. Y concretamente, vamos a definir un fasor que es un número complejo cuyo argumento coincide con el de fase de la onda sinusoidal y cuyo módulo representa, y aquí tenemos dos posibilidades, o bien la amplitud o bien el valor eficaz. Es decir, vamos a poder trabajar con fasores de amplitud o fasores de valor eficaz, indistintamente. Para nosotros va a ser exactamente igual. Es decir, cuando antes decíamos que f de t se podía representar como f sub 0 por el seno de omega t más phi, también decíamos que podíamos representar esta f de t como raíz de 2 por el valor eficaz de esta forma de onda por el seno de omega t más phi. Pues cada una de estas dos formas de onda, que realmente son la misma, pueden ser representadas o bien por un fasor con módulo amplitud o bien con un fasor con módulo valor eficaz. ¿Vale? Entonces, fasor es un número complejo cuyo argumento coincide con el de fase de la onda y cuyo módulo representa la amplitud o el valor eficaz de dicha onda. Es decir, nosotros para cualquier forma de onda sinusoidal, lo que vamos a hacer es decir, bien, pues a esta onda le asociamos un fasor en concreto y vamos a resolver el circuito con
con fasores. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos el mismo circuito del ejemplo del método de los coeficientes indeterminados y lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues E sub g de t es el mismo que teníamos antes, es decir, E sub 0 por el coseno de omega t más phi sub e. Muy bien, pues a esta fuente de tensión, a esta forma de onda, le voy a asociar un fasor que va a ser un número complejo, vamos a decir E, que habitualmente representamos con una línea por debajo del nombre que le hayamos dado a ese número complejo, y ya podemos trabajar o bien en amplitud o bien en valor eficaz. En este caso vamos a decir E sub 0, estamos trabajando en amplitud por E elevado a j omega t más phi sub e, que es una forma de las que tenemos para representar un número complejo. ¿Sí? Entonces, hemos asociado, o sea, hemos asociado a nuestra forma de onda un fasor y vamos a trabajar con él. Entonces, por otra parte, vamos a decir lo mismo de antes. La intensidad que circula a través de nuestro circuito pues tiene una forma de onda similar a la que decíamos antes. Y sub 0 por el coseno de omega t, y el ángulo de fase inicial pues será distinto del de la fuente de tensión, obviamente. Y por tanto, vamos a decir que esta intensidad va a tener un fasor asociado igual a I sub 0 por E elevado a j que multiplica a omega t más phi sub i. Muy bien. La ventaja que tienen los fasores es que las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, etcétera, etcétera, se siguen cumpliendo. Por tanto, yo puedo aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff y lo que me va a decir es, si yo aplico la segunda ley de Kirchhoff, lo que voy a tener es que el fasor de la fuente de tensión E va a ser igual a R por el fasor impiedad I más L. Bueno, la impedancia de la bobina, ¿cómo era? Habíamos dicho que era L por el factor o el parámetro operacional este por D, ¿no? Por el fasor de intensidad I. Muy bien, pues seguimos operando. Fijaos, E sub 0 es, o sea, E es E sub 0 por E elevado a J que multiplica a omega t más phi sub e. Y esto va a ser igual a R que multiplica a I, es decir, I sub 0 por E elevado a J omega t más phi sub i más L por el hay que hacer la derivada de I sub 0, o sea, la derivada del fasor I. L por I sub 0 por E elevado a J omega t más phi sub i. Y ahora viene la derivada. La derivada de I sub 0 por E elevado a tal es ella misma por la derivada del exponente del número E. Pues esto será igual a omega j, que es lo que acompaña a la t, ¿cierto? Bien, entonces, por otra parte, podemos desacoplar los términos de los exponentes, quedándome E sub 0 por E elevado a j omega t, por una parte, por E elevado a j phi sub e. Esto es igual a r por I sub 0 por E elevado a j omega t por E elevado a j phi sub i. Más, voy a pasar el omega j para adelante, el omega j por I sub 0 por E elevado a j omega t por E elevado a j phi sub i. Alguno dirá, bueno, pues esto tampoco es que sea muy sencillo. Bueno, es que estamos haciendo el procedimiento un poco más largo de lo que vamos a hacerlo en condiciones normales. Vamos a fijarnos aquí que
En todos los términos aparece e elevado a j omega t, que es común, depende de la frecuencia angular de la fuente en cuestión, y como aparece en todos los términos, me lo puedo cargar. Y por otra parte, pues podemos ver que ya me queda e sub 0 por elevado a j phi sub e, es decir, podemos hablar ya del fasor, una forma de representar los números complejos o los fasores, sería aquí decir como omega t es común a todos los términos, podemos decir que esto es igual a e sub 0 con un desfase phi sub e. Esto es igual a i sub 0 con un desfase phi sub i. Por tanto, con el módulo y el desfase podemos expresar la forma de onda que sea, que es lo que decíamos aquí. El fasor es un número complejo cuyo argumento coincide con el desfase de la onda sinusoidal y cuyo módulo representa la amplitud o el valor eficaz de dicha onda. Muy bien, fijaos entonces que aquí tenemos, por una parte, el fasor de tensión, aquí tenemos la resistencia que multiplica al fasor de intensidad, y por otra parte aquí tenemos de nuevo el fasor de intensidad que multiplica a un término que es L omega J. Pues esto va a ser la impedancia de la bobina. Es decir, se me ha olvidado ya el operador diferencial, antes decíamos que era D, pues ya le hemos puesto nombre, es omega J para la bobina. Pero bueno, esto es anticiparme un poco a lo que vamos a ver ya mañana. Muy bien, esta expresión, es decir, vamos a ponerle un poco más en limpio. Tenemos E sub 0 por E elevado a J phi sub E, no sé qué hora es, las 4 y 10, vale. R por I sub 0 por E elevado a J phi sub I más L omega J por I sub 0 por E elevado a J phi sub I. Muy bien, para resolver esta ecuación con números complejos tenemos que desacoplar en fase y módulo. Pues igualamos los módulos y lo que tendremos es que E sub 0 eso es, E sub 0 es igual a R. Bueno, un momento, podemos sacar factor común phi sub i, eso es. Esto es igual a R más L omega J. Y todo esto multiplica a I sub 0 por E elevado a J phi sub i. Y por tanto, si igualo módulos, me queda que I sub 0 será igual a E sub 0 partido por la raíz cuadrada, porque el módulo de este número complejo será igual a R al cuadrado más E al cuadrado omega al cuadrado. Debe ser lo mismo que habíamos hallado por el método de los coeficientes indeterminados. Eso es, exactamente el mismo. Y por otra parte, tenemos que igualar ángulos. Pues bien, en esta expresión podemos ver que, fijaos que este número complejo va a tener un desfase de, bueno, podemos hacer el arco cuya tangente es L omega partido por R, ¿verdad? La parte imaginaria partido de la parte real, el arco tangente me da el desfase de este ángulo. Y como está multiplicando este por este, pues me queda que phi sub e tiene que ser igual al arco cuya tangente es L omega partido por R más phi sub i. Habíamos llegado a ángulos, igualando ángulos, y phi sub i es igual a phi sub e menos el arco cuya tangente es L omega partido por R, que creo que es lo mismo que nos había salido por los coeficientes indeterminados. Eso es. Muy bien, pues resumidamente
Este es el método fasorial, es decir, vamos a pasar todas las formas de onda sinusoidales a un fasor y vamos a operar con ellos tal y como hacíamos en corriente continua. Simplemente que habrá que tener en cuenta que las ecuaciones ya no son algebraicas básicas, sino que ahora tienen números complejos. ¿Vale? Y bueno, ya digo que no siempre vamos a tener que pasar por este paso intermedio de decir que es igual a E sub 0 por elevado a J omega t. No, no, no. Ya directamente por decir que los fasores son pues 0 con un desfase phi sub b y sub 0 con un desfase phi sub i. Y entonces eso nos permitirá directamente irnos ¿a qué punto? Pues, bueno, es que todavía nos falta decir que efectivamente la impedancia de las bobinas es el omega j y eso nos va a permitir reducir mucho los cálculos. No sé, nos quedan 4 minutos. Lo siguiente que nos toca ya es ver las respuestas de los elementos pasivos básicos. Entonces, ¿alguna pregunta de lo visto hasta aquí? Lo importante de esto es, efectivamente, el método de los coeficientes indeterminados no lo vamos a utilizar habitualmente porque es muy enfarragoso y fijaos lo que hemos tenido que liar. Y el método fasorial es bastante más sencillo. Pero claro, hay que pagar el precio hay que saber operar bien con números complejos. De todas formas, esto todavía es muy teórico, nos faltan por ver impedancias y admitancias de los elementos básicos, impedancias y admitancias complejas, vamos. ¿Qué podemos hacer con los números complejos? Que va a ser básicamente lo mismo que podemos hacer en continua, asociación, divisor de tensión, de intensidad, aplicación de ecuaciones de nudos, mallas, todos los teoremas, es decir, todo lo que hemos visto. Vamos a poder seguir aplicándolo, simplemente que ahora serán fasores en vez de magnitudes de corriente continua. Y al final del tema hay bastantes problemas para que practiquemos con números complejos y la resolución con fasores. Pero por lo demás, no va a cambiar prácticamente nada. Esta clase ha sido un poco más teórica de ver que efectivamente el método fasorial nos permite simplificar mucho los cálculos. Así que, nada, ¿ninguna pregunta entonces?